¿Qué tal amigos? Les doy un cordial saludo en el nombre de aquel judío llamado Jesús, el de Nazaret. Quiero resumirles en pocos minutos una historia de más de 3000 años y es acerca de qué es el antisemitismo. Es aquello que se denomina como el odio más prolongado que jamás ha existido. Este odio hacia los hebreos o antisemitismo nos demuestra la Biblia que empezó desde el mismo momento en que los hebreos fueron esclavizados en Egipto. Un odio y una envidia irracional que se estableció como norma desde el mismo momento en que Dios hizo con su pueblo un pacto en el monte Sinaí, en las tierras que hoy conocemos como Arabia Saudita. Este contrario sentir ha llevado históricamente a odiar a los judíos a un extremo genocida. Por ejemplo, en el primer milenio de la era cristiana, los líderes religiosos de Europa, representados en el catolicismo, desarrollaron ideas como, por ejemplo, todos los judíos son responsables de la crucifixión de Cristo y por lo tanto, la destrucción del segundo templo en Jerusalén y la posterior dispersión del pueblo judío entre las naciones ha sido un castigo bien merecido por no querer abandonar su fe judía y aceptar nuestra nueva religión, la cristiana. A todo este sentir en aquella misma época se le sumaron otros eventos que empeoraron aún más el ambiente de estos siglos, como fueron, por ejemplo, la separación de la Iglesia Católica Griega Ortodoxa de Roma, por lo que Roma se sintió amenazada en el año 1054. Las sucesivas conquistas de los musulmanes, el fervor del fin del milenio, los triunfos en la conversión de grupos étnicos paganos del norte de Europa, el afán militar y económico religioso de las cruzadas. Como ya lo mencionábamos, por siglos fueron muchos los mitos en contra del pueblo judío por parte del cristianismo nominal. Mitos que inclusive aún se tienen en la mente popular hoy día, como por ejemplo que los judíos son responsables de la muerte de Jesús o lo que se conoce como deicidio. También se calumniaba acerca del crimen ritual, un mito en el cual los judíos supuestamente usaban la sangre de niños cristianos para hacer sus ritos. Otros mitos incluían la idea de que el rechazo de los judíos a convertirse al cristianismo de la época era una señal de servicio al anticristo en su deslealtad a la civilización europea cristiana. Y si acaso veían la conversión de algún judío, la consideraban una conversión no sincera por motivos materialistas, conveniente. No había cómo satisfacer el odio antisemita popular, como hoy día. Todas estas ideas fueron doctrinas dentro del catolicismo helénico y que posteriormente fueron abrazadas por el cristianismo evangélico o luterano, sobre el cual se pudo tristemente levantar una superestructura de odio. El antisemitismo teológico alcanzó su máximo auge en la Edad Media por diferentes razones. Aparte de las ya mencionadas, también encontramos que los judíos se convertían en el chivo expiatorio de muchas catástrofes naturales. Algunos predicadores decían que los judíos trajeron, por ejemplo, la peste negra, una peste que mató a más de 50 millones de personas en la Europa del siglo XIV, como retribución a las supuestas prácticas blasfemas satánicas judías. Este pensamiento también se presentó entre algunos sectores antisemitas en los últimos años, ahora en el COVID-19. Aunque el antisemitismo ha sido un flagelo social terrible por siglos para nuestros hermanos mayores, los judíos, también debemos hablar de su capacidad para resistir, para sobrevivir hasta el día de hoy. Por lo que quieran o no reconocer las naciones de la tierra, esto ha sido una obra solo de Dios. El escritor Mark Twain escribió: los egipcios, babilonios y persas surgieron, llenaron con gloria la tierra y esplendor desde que estuvieron, pero al final desaparecieron. Los griegos, los romanos hicieron lo mismo. Todos han desaparecido. Los únicos que han quedado como antorchas vivientes ha sido el pueblo judío. El pueblo judío los vio a todos ellos y ahora es lo que siempre han sido, sin mostrar decadencia ni debilidad por el tiempo, ni debilitamiento, ni disminución de sus energías, ni de su mente, siempre alertas y fuertes. Todas las cosas son mortales, menos los judíos. Todas las fuerzas han pasado, pero este pueblo permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? ¿Habrá algo especial?
y sin lógica en la historia del pueblo judío como para explicar el por qué, a diferencia de los demás pueblos y reinos que han sido a lo largo de la historia muchísimo más grandes, ricos, poderosos que el pueblo de Israel, sin embargo ya no existen como existen hasta hoy los judíos. ¿Cuál será el secreto de su inmortalidad, de la inmortalidad del pueblo judío? La respuesta más contundente que encontramos la hallamos en el primer libro de la Biblia, en la Torá, allá en Génesis capítulo 17, verso 7. Dice el Señor: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como un pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus padres, de tus descendientes. Dios hace un pacto con Abraham y le dice que este pacto será por siempre. Muestra de esto es que después de casi 4000 años hasta el día de hoy, aún vemos judíos por todas partes. Los vemos como un pueblo perfectamente identificable y único. Los judíos son el único pueblo que se ha mantenido después de tantos siglos como cumplimiento de la profecía abrahámica de haré de ti un pacto para siempre. Esta ha sido una palabra muy difícil para cumplirse, pero que a la final y después de tantas dificultades, son estas mismas las que han hecho del pueblo judío un pueblo de características únicas. Para seguir hablando de la dificultad de las profecías hacia el pueblo judío, recordemos lo que nos dice Levítico capítulo 26, verso 33. Dice: los dispersaré entre las naciones y desenvainaré espada y los perseguiré hasta dejar desolada su tierra y en ruinas sus ciudades. ¡Wow! Según este orden de ideas, perderían no solo la tierra, sino que también serían dispersos. Si un pueblo no tiene una tierra, será muy difícil permanecer como pueblo. Simplemente se perderían entre las naciones porque se asimilarían en las diferentes culturas. No podrían existir entonces más como un pueblo, pero pasados los años, aquí están. Esto haría muy difícil el cumplimiento de cualquier profecía que nos hablara de la permanencia perpetua del pueblo judío. La pregunta aquí sería: ¿cómo así que será el pueblo de Dios para siempre, pero quedarán sin tierra, en exilio y dispersos entre las naciones? Complicado, ¿no? Esta es una característica única en el llamado del pueblo judío. Existe una acumulación de profecías que en nuestra mente aparentemente se contradicen para darle más complejidad a las promesas que Dios dio a su pueblo. ¿Cómo así que vivirían para siempre, al tiempo que a través de la historia han sido masacrados? ¿Cómo entendemos esto si no es desde una perspectiva de lo sobrenatural? Dios está en el asunto con el bendito pueblo de Israel. Los judíos han sido exiliados 2 veces. Deuteronomio capítulo 6, verso 26 al 28 nos dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones, y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Allí ustedes adorarán a dioses de madera, de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. ¡Wow! ¡Qué tremenda sentencia la que le dio Dios al pueblo judío! Pero no sería para siempre. El pueblo judío no había entrado a la tierra prometida. Ya les estaba diciendo que la iban a perder, que no duraría mucho tiempo, que serían exiliados. Dios tratando duramente con su pueblo. No nos podríamos imaginar al pueblo tratando de entender a Dios, haciéndole preguntas lógicas al Señor, como por ejemplo: Señor, al menos manténnos juntos. Y el Señor contestándole: no, serán dispersos. Ok, Señor, entonces que seamos muchos. El Señor contestando: no, serán pocos. En la época del Imperio Romano se calcula que existían alrededor de 8 millones de judíos. China tenía en la misma época romana 30 millones de chinos. Hoy los chinos son más de 1000 millones. Pero en el caso del pueblo judío se calcula hoy solo un poco más de 14 millones en todo el mundo. Esto quiere decir que por los últimos 2000 años no se han duplicado. Es complejo entender la supervivencia del pueblo judío, sin tierra, exiliados, dispersos, pocos y perseguidos. El antisemitismo ha sido un fenómeno social tan antiguo como el mismo pueblo judío.
Es un fenómeno social, universal y único, porque no solamente hay antisemitismo donde no hay judíos, sino que también hay antisemitismo en países donde no hay ni un solo judío. Recordábamos una vez allá en San Cristóbal, Chiapas, en México, festejaban la quema de Judas, el judío. Aunque no hay presencia judía en el lugar, el antisemitismo es muy viejo, universal, muy intenso, muy racional, sin ninguna razón. El mundo ha argumentado. Los judíos permanecen aislados, por eso los odiamos. Entonces el judío dice, bueno, entonces nos asimilamos entre los países, nos van a dejar de odiar. No. Los siguen odiando. En Alemania el 70% de los judíos se habían asimilado, ni siquiera se definían como judíos, sin embargo, ocurrió el Holocausto. Es irracional. Miremos el asunto romano. La mentalidad cristiana helenística antisemita, ya lo mencionamos, define a los judíos como los culpables de la muerte de Cristo. Los evangelios mismos muestran que técnicamente los romanos de la época fueron los autores materiales de la muerte de Cristo. Y digamos pues que los judíos fueron los cómplices. Al menos habría que compartir la culpa, ¿no? La responsabilidad, pero no fue así. La culpa completa se le entregó al pueblo judío, no contra Roma. Y para colmo de males, el cristianismo oficialista se fundó en Roma. ¿Por qué no terminamos odiando entonces también a los romanos? Es irracional. Nunca faltan pretextos para odiar al pueblo judío. Una característica del pueblo judío es que serían luz para las naciones. Los judíos son menos del 0.2% de la población mundial. Sin embargo, representan el 20% de los premios Nobel. Luz moral para el mundo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler seguía mandando sus mejores hombres de guerra a los guetos y a los campos de concentración. Hasta los mismos comandantes alemanes le preguntaban a Hitler o le decían que no era necesario enviar a los mejores hombres a los guetos, a los campos de concentración, en contra de judíos que estaban en los huesos, pero Hitler insistía en que así fuera, en contra de cualquier estrategia militar lógica. Y le preguntaron, ¿pero por qué? A lo que él respondía, porque esta guerra no es contra los aliados, sino contra los judíos. Por otro lado, Hitler supo desde siempre que los países llamados aliados, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y otros, no defenderían a los judíos como efectivamente ocurrió. Los países aliados sabían perfectamente lo que estaba pasando en los campos de concentración en diferentes lugares de Europa Oriental. Sin embargo, guardaron silencio. Estos países aliados supuestamente intervinieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial porque fueron atacados, pero no por defender a los judíos. Estados Unidos entró en guerra porque Japón atacó a Pearl Harbor, pero no por defender a los judíos de Europa. Fuentes judías dan testimonio de una respuesta perturbadora que dio Hitler cuando le preguntaron ¿y por qué usted considera que esta guerra es contra los judíos? A lo que él respondió, porque ellos inventaron la conciencia moral en el mundo, la moral, y ellos tienen que pagar por ello. Y esto es verdad, amados, porque fue Dios a través de la palabra, a través de la Torá entregada al pueblo judío, quien introdujo al mundo la noción del bien y del mal, que va más allá de las morales sociales y culturales de las naciones. La esencia del antisemitismo dice que si los judíos fueron el pueblo que Dios usó para establecer esa conciencia moral, entonces ellos mismos, que también en algún momento han roto esa conciencia moral, deben pagar por ello. Pero para ser sinceros, el asunto es que todos los países que aquí representamos hemos roto también de igual manera esa conciencia moral de Dios. Sin embargo, no somos perseguidos por eso, ni odiados, ni apuñaleados. Nuestros países no son atacados con misiles y nuestros ciudadanos pueden dormir tranquilos en sus casas sin pensar que los terroristas pudieran atacarlos por sorpresa, masacrarlos, abusarlos y secuestrarlos, como le ha vuelto a pasar al pueblo judío desde el Holocausto. Eso es allá en el sur, en Gaza. Usted y yo, nosotros tenemos la libertad sin ningún problema de contar con una bandera, con una tierra que podemos llamar nuestra patria o podemos regresar, pero no es así para el pueblo judío. Para terminar, quisiera aclarar un par de verdades. A Cristo, teológicamente, no lo mató nadie.
Juan 10, 17 y 18 dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí en mi Padre. En Romanos 11, en su primer versículo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. El versículo 11 dice, ¿Han tropezado a los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los no judíos, o sea, a los gentiles, a usted y a mí, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Amados, estamos en tiempos muy delicados, mucho antisemitismo, mucho odio hacia el pueblo de Dios. Yo le animo a usted a que esté del lado del Dios de la Biblia. Dios todavía está interesado en su tierra, la tierra que Él dijo, mía es Israel. Y Él está interesado en su pueblo escogido. Son el pueblo escogido, los judíos. No son el pueblo preferido, son el pueblo escogido. Usted no se una a esos discursos antisemitas que quieren promover el odio contra el pueblo de Israel y contra los judíos. La Biblia dice claramente que el que les bendiga será bendecido y el que les maldiga será maldecido. Que tengas un día de paz y de bendición. Shalom para todos.